sobre lo que es hidráulica. Hemos avanzado, hemos leído acá. No hemos quedado en clasificación de los flujos de fluido. Hemos visto que las clasificaciones son varias dependiendo de muchos aspectos importantes que hemos visto en la anterior clase. Vamos a tener las regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas. Dice, cuando dos capas de fluido se mueven una en relación con la otra, o sea, dos capas adyacentes, hay fuerza de fricción entre ellas y la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esta resistencia interna al flujo se cuantifica mediante la propiedad viscosidad. La viscosidad del fluido, la cual es una medida de la adherencia interna de este. La viscosidad es causada por la fuerza de cohesión, jóvenes. Importante. Fuerza de cohesión. Bien, ¿alguien me puede decir qué es una cohesión? ¿De qué se trata la cohesión? Fuerza intermolecular de dos moléculas. Dice, la cohesión es una fuerza interna de atracción, ¿ya? Que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia, ¿ya? Es decir, como aquí hemos dicho, si hay dos capas aquí del fluido, capas adyacentes, imaginémonos que aquí tengo un fluido y estoy hablando justamente de dos capas que están una encima de la otra, junta de la otra, ¿ya? Entonces, a esa resistencia interna, o sea, a esa fuerza interna que mantiene unidas las moléculas, que trata de mantenerlas unidas a las moléculas del líquido, se llama fuerza de cohesión. Y eso es debido a la viscosidad del líquido, ¿ya? Por eso dice entre la colisión molecular, y por las colisiones moleculares en los gases. No existe fluido con viscosidad cero, hemos visto en la anterior clase. ¿Cuándo es un flujo o un fluido real? ¿O un fluido que hemos dicho en la anterior clase? A ver si alguien se acuerda. Ideal y real. Fluido Ideal y real. Ya, el ideal es cuando nosotros decimos viscosidad cero, ¿cierto? Y viscosidad real es cuando tenemos cierta viscosidad, pero como yo les dije anteriormente, no existe fluidos con viscosidad cero. Si bien tratamos de acercarnos a cero, pero es cero, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que siempre van a haber regiones viscosas, flujos viscosos, ¿ya? La única diferencia está en que la fuerza de cohesión es mayor que en otro, nada más, ¿ya? En ese entonces, ahí está la diferencia entre un fluido viscoso y no viscoso, ¿no? Bien, regiones de flujo viscoso y de flujo no viscoso, o sea, para láminas separadas, ¿cierto? Es debido a la fuerza de atracción que tiene o la cohesión que tienen sus moléculas. Bien. Cuando yo tengo un flujo de relación con el externo, como interno o externo, depende si a este fluido se le obliga a fluir en un canal confinado o sobre una superficie. Es decir, aquí por ejemplo hay una pelotita de tenis
en el ejemplo, ahí vamos a ver que ese flujo es externo porque está fluyendo sobre la superficie, ¿ya? Sobre la superficie de la pelotita de tenis. Entonces ese va a ser un flujo externo. El flujo de un fluido no está en una superficie como una placa, un alambre, un tubo. Es un flujo externo. El flujo en un tubo o en un ducto es un flujo interno. Es decir, cuando nosotros vemos que está circulando algún líquido por alguna tubería, ese es un flujo interno, ¿ya? Si el fluido queda completamente limitado por la superficie sólida, ese es un flujo interno. Por ejemplo, un tubo es un flujo interno. El flujo de aire sobre una pelota sería un flujo externo. Bien. Vamos a tener los flujos compresibles y no en comparación con los no incompresibles. Cuando un líquido es compresible, fíjense que los gases son compresibles y se expanden. Los líquidos, el agua, el aceite, glicerina, etcétera, son incompresibles. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se hace que sea compresible o incompresible? Nosotros vamos a ver que un estado de la materia es compresible cuando la materia puede ocupar un volumen diferente al que tiene actualmente. ¿Cierto? Entonces nosotros lo podemos comprimir. Lo podemos, por ejemplo, el gas adopta la forma del recipiente que lo contiene, por eso se llama compresible. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ocupa un volumen diferente, cada vez ocupa un volumen diferente dependiendo de del volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, vamos a ver que hay flujos compresibles y flujos incompresibles. El flujo se clasifica como compresible o incompresible dependiendo del nivel de variación de la densidad del líquido. Algo muy importante, la densidad del líquido durante ese flujo. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente a constante a lo largo del flujo. Por tanto, mucho viene acá si ρ. Si ρ varía y si ρ es una constante, eso lo vimos en un cuadro que hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en este caso puede ser compresible e incompresible. Siempre cuando hay un flujo de fluido. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí da un ejemplo. Dice, la esencia y la densidad de los líquidos son constantes y así el flujo en ellos es típicamente incompresible. Es decir, cuando es incompresible y esto es cuando es compresible. ¿Cierto? Por lo tanto, dice, se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles. Por ejemplo, una presión de 210 atmósferas hace que la densidad del agua a una presión de 0,01 atmósfera causa un cambio del 1% en la densidad del aire atmosférico. ¿Ya? El aire es incompresible, ¿cierto? Es compresible, perdón. ¿Ya? Por eso es que ahí cambia.
Cuando se analizan los cohetes, las naves espaciales y otros sistemas en los que interviene el flujo de gas a velocidades altas, la velocidad del flujo a menor se expresa en términos de números adicionales llamado el... hay una ecuación para encontrar el número de Mach, ¿ya? Ahorita no la tengo ahí, pero dice en donde C es la velocidad del sonido cuyo valor es de 346 metros sobre segundo en el aire a una temperatura ambiente del nivel del mar. Se dice que un flujo es sónico cuando el número de Mach es 1, subsónico cuando el número de Mach es menor a 1 y supersónico cuando el número de Mach va a ser mayor a 1, ¿ya? Mucho mayor a 1. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo cambian los fluidos, ¿no? Y justamente ese número de Mach, vamos a ver que cambia de acuerdo al... Un momentinho. Bien, entonces, ahorita no sé, a ver, voy a ver si la tengo por ahí el número de Mach. Para ver el número de Mach, entre qué varían, cuáles son sus... No lo tengo, mano. Ya, bueno, ya se los voy a poner la fórmula para que ustedes vean cuál es, en función de qué varía el número de Mach. ¿Ya? Bien, pero eso, vamos a ver que puedo tener flujos compresibles y flujos incompresibles. Como ejemplo, tenemos los líquidos, agua, aceite, glicerina, etcétera, gasolina, flujos incompresibles, aire, el gas, oxígeno, el helio, que son los flujos de fluidos compresibles. ¿Ya? Bien, tenemos el flujo laminar en comparación del flujo turbulento. Si ustedes se fijan aquí en este dibujo, ¿ya? Yo tengo que el flujo laminar, como ustedes ven, si ustedes ven esto de aquí, vemos que se mueven como si fueran láminas superpuestas, que no cambian a lo largo del flujo, no va cambiando, fíjense, se mantienen casi en la misma recta. Ese sería el flujo laminar. Es como cuando ustedes abren un grifo, le dan un poquito, primero lo abren y sale un chorrito laminar, largo, ¿cierto? Pero si ustedes le van abriendo más al grifo, ustedes van a ver este turbulento. Fíjense esta capa de... Esta capa de aquí ya va remontándose un poquito y se va haciendo más para arriba, ya no es paralela, ya no es uniforme. Entonces ahí ya está empezando una transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Cuando ustedes ven y abren más su grifo, le dan a todo dar, van a ver ya que empiezan las gotas que salen del grifo ya van a empezar a dispersarse. Entonces ya se hacen burbujas más grandes acá, un remolino más grande, como ustedes ven. Entonces aquí yo tengo por capa. En este caso el flujo es turbulento. Nosotros tenemos para medir aquí un número que se llama número de Reynolds menor a 2000. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo es turbulento. Y si el número de Reynolds está entre 2000 y entre 4000, vamos a tener que es un flujo
es un flujo de transición. ¿Ya? Ese número de Reynolds lo vamos a ver mucho después, que vamos a ver cómo calculamos ese número de Reynolds para ver si el flujo es laminar o turbulento. Y dependiendo de si el flujo es laminar y turbulento, yo tengo ciertos valores que me da un factor de fricción que hay entre el tubo y el líquido. Y yo lo considero para hacer alguna fórmula. ¿Ya? Bien, ese sería el flujo laminar y el flujo turbulento. Aquí, como ustedes ven, dice Osborne Reynolds demostró en 1883 que había dos tipos de claramente diferente. Inyectó una de agua en la entrada de un tubo grande de vidrio y a través del cual fluía agua desde un depósito. Una válvula en el extremo de descarga le permitía variar el flujo. Entonces, aquí ven, este sería el experimento de Reynolds, ¿ya? Y vamos a ver cómo van a variar esas capas del flujo, ¿ya? De esa forma, ustedes leanlo ahí. Reynolds predijo cuándo era un flujo laminar y un flujo turbulento. Es uno de los flujos que más se ocupan porque va a depender, en muchos casos, vamos a decir, si el flujo es laminar y el fluido es incompresible, entonces usted ocupe tal fórmula. Si el flujo es turbulento y el fluido es incompresible, también puede usar tal fórmula. Entonces, mucho depende del número de Reynolds. Flujo natural o no forzado, en comparación del forzado, como su nombre lo indica aquí. ¿Ya? Se dice que el flujo de un fluido es natural o forzado, natural o no forzado, pero ahí está mal, dependiendo de cómo se inicia el movimiento de este fluido. En el flujo forzado, un fluido se obliga a fluir sobre una superficie o en un tubo por medios externos, como una bomba o un ventilador. Ese es un flujo forzado. En los flujos naturales, cualquier movimiento del fluido se debe a medios naturales como el efecto de flotación, el cual se manifiesta como la elevación del fluido más caliente y por consiguiente más ligero, y la caída del fluido más frío y por lo tanto más denso. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo indica ahí, tenemos dos tipos de flujos, un flujo que es forzado y el otro que no es forzado. El forzado es pues cuando yo lo obligo, ¿no? Es decir, yo tengo un tanque bajo tierra y necesito elevar el líquido a un tanque arriba, entonces ahí se me va a aparecer un fluido forzado, porque yo mediante una bomba estoy obligándolo a que el líquido suba a la parte de arriba, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que los naturales no hay nada que obligue a que el fluido fluya en todo caso. Bien. Flujo estacionario en comparación con el no estacionario, ¿no? Vamos a ver, unidimensional, bidimensional. Aquí no hay, fíjense, el estacionario en esta clasificación de los fluidos. Solamente tenemos laminar, turbulento, incompresible, rotacional, uniforme, no uniforme, permanente y no permanente, ¿ya? Pero no tenemos el fluido forzado o no forzado, y no tenemos el fluido estacionario en comparación del no estacionario. ¿Pero qué significa un fluido estacionario? Dice, con frecuencia en ingeniería se usan los términos estacionarios y uniformes.
En consecuencia, es importante entender con claridad su significado. El término estacionario implica que no hay cambio en un punto con el tiempo. Es decir, que es estacionario cuando ese fluido al pasar del tiempo no cambió, ¿ya? Y lo opuesto es no estacionario, ¿cierto? Es decir, que cuando pasa el tiempo, el fluido cambia, ¿ya? Entonces tenemos exactamente lo contrario. A menudo, dice, se usan los términos no estacionarios y transitorios de manera intercambiable, sin embargo, no son sinónimos. En mecánica de fluida no estacionario es el término más general que se aplica a cualquier flujo que no sea estacionario. Es decir, al revés, no de lo estacionario. Pero transitorio es común aplicarlo para flujos en desarrollo, ¿ya? Es como cuando nosotros tenemos ahí entre el flujo laminar y turbulento hay un flujo transitorio, ¿ya? Entonces se explica en eso. Por eso dicen, no es lo mismo. Simplemente estacionario es que cuando al pasar del tiempo el flujo sigue siendo el mismo. Y si cambia el tiempo, se dice no estacionario. ¿Sí? Si cambia en el tiempo, no estacionario. Que es diferente a decir transitorio. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Y vemos el fluido unidimensional, bidimensional y tridimensional. Si ustedes ven el dibujo aquí, fíjense cómo se desarrolla el flujo. Y vamos a tener un plano, en el plano RZ acá. ¿Ya? Entonces, dice el desarrollo del perfil de velocidad en un tubo circular, Y es igual a una función que depende de R y Z. Por consiguiente, el flujo es bidimensional en la región de entrada y se convierte en unidimensional corriente abajo. ¿Qué quiere decir? Cuando el perfil de velocidad se desarrolla totalmente y permanece inalterado en la dirección del flujo, entonces decimos que es unidimensional. ¿Ya? Pero normalmente, cuando tenemos entrada, lo podemos entrar en dos direcciones. ¿Ya? Después ya toma una sola dimensión. Fíjense, en algunos problemas van a decir el flujo fulano de tal. Por ejemplo, el flujo B depende de R, θ y de Z. Esa, por ejemplo, es son coordenadas coordenadas esféricas, ¿ya? Pero esas coordenadas esféricas se tratan de trabajar en el espacio. Es decir, que son 3 variables, por lo tanto, aquí tengo un flujo tridimensional. Tridimensional. ¿Ya? Aquí, cuando digo que Y es igual a B de RZ, como ustedes ven, entra como un flujo bidireccional. Aquí vemos que entra así y después se convierte en uno solo. ¿Ya? Entonces, de bidimensional puedo transformar a unidimensional. Por lo tanto, vamos a ver, dependiendo de qué función me dan, para ver la clasificación de ese fluido. ¿Ya? Una dirección, 2 direcciones o 3 direcciones. Me da el espacio. Una sola línea. Cuando nosotros analizamos esta curva de aquí, fíjense, si nosotros analizamos esta curva de aquí, esa no es una sola dirección. Ya podemos hacer una gráfica en el plano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en un plano,
Vamos a ver que el plano es esto. Por eso es que me trabaja en dos direcciones, ¿ya? En dos direcciones. Y así sucesivamente podemos tener varios ejemplos en los cuales yo puedo clasificar los fluidos. Aquí, por ejemplo, hay un bidimensional y un tridimensional también, así fluidos, ¿no? Bien, flujo irrotacional, dice. El flujo irrotacional se puede describir brevemente como el flujo en el que cada elemento del fluido en movimiento no sufre rotación. No sufre rotación, por eso se dice irrotacional entre un instante y el siguiente respecto a un determinado marco de referencia. Entonces, el fluido puede ir en esa dirección y si cambia, ya está viendo una rotación y ese sería un flujo rotacional, ¿ya? Pero irrotacional es cuando no cambia, siempre se mantiene lineal ahí. Dice, el ejemplo clásico del movimiento irrotacional cuando no se trata de un fluido es el de los asientos de un carrusel en un parque de diversiones. ¿Por qué? Porque cuando se está elevando la rueda, hay ¿cómo se llama ahí? Donde le obliga a permanecer en una sola dirección. Ya, hay un rodamiento ahí que le permite tener una dirección y la dirección del asiento siempre va a estar vertical. Por eso ese flujo se le llama irrotacional. Bien, vamos a tener acá, ya aparte de las clasificaciones, como ustedes ven, vamos a tener flujos a presión o flujos por gravedad. El flujo a presión implica cuando ocurre bajo presión. Los gases siempre fluyen de esta manera. Cuando un líquido con una superficie libre fluye, por ejemplo, una tubería parcialmente llena, el flujo se denomina por gravedad. ¿Ya? Porque la gravedad es la fuerza primaria que lo mueve. Por ejemplo, como yo les digo, si usted está elevando de un tanque bajo, de un tanque cisterna a un tanque alto, entonces ahí va a haber un flujo que se va bajo una cierta presión, la bomba, ¿ya? Y es lo que me va a obligar a subir el líquido, a fluir el líquido hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos en los sistemas de aguas potables, vamos a tener sistemas de aguas potables que trabajan a presión o